Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todas, a todos y a todes. Como hoy día nos estamos acostumbrando con el lenguaje cada vez más inclusivo que corresponde para los nuevos tiempos, ¿cierto? Nos encontramos hoy día en la Academia Interdisciplinar de Bienestar y vamos a hablar de temas muy relacionados durante todo el proceso de ayer y hoy día y lo que queda de la tarde en relación a salud mental y distintos aspectos, distintos ámbitos que se relacionan hoy día con la salud mental. Hoy día vamos a hablar de salud mental, por supuesto, y la intervención social. Y para eso nos encontramos varios profesionales de la salud, ¿cierto? Que estamos haciendo un trabajo interdisciplinar, transdisciplinar, como se dice ahora, ¿cierto? Y en pos, ¿cierto?, de la mejora de la salud, porque está orientado, por supuesto, a nuestra calidad de vida. Nosotros somos, ¿cierto? Las personas que vamos a iniciar este proceso somos 5 personas, se las voy a nombrar para que estemos así más interiorizados. Vamos a hacer, cada uno va a hacer, son 4 presentaciones, va a haber una especie de pausa después de la tercera presentación, donde vamos a recoger las preguntas y las respuestas que van a estar, por favor, dirigidas al espacio que está en la barrita inferior de su presentación, donde dice preguntas y respuestas. Les pediríamos, por favor, que no ingresaran las preguntas al chat, porque de repente es posible que se nos queden detrás y queremos hacer esto de lo más interactivo posible. Entonces, vamos a ver quiénes somos nosotros. Bueno, la que habla, Mireya Muñoz Acevedo, yo soy trabajadora social, tengo una amplia experiencia en salud mental y psiquiatría y soy docente de la Universidad de las Américas, que es la universidad anfitriona de este evento. También nos va a acompañar María Juliana Peña Nacrur, la Julie, fonoaudióloga, que trabaja en el Centro de Oportunidades Terapéuticas Home Medical. También María Isabel Zurita Parada, administradora pública, docente de educación inclusiva y presidente de la Corporación Inclusión Activa Chile. También nos vamos a encontrar con Mariluz Buenupi Merileo, trabajadora social. Ella, junto con Nicolás Pierre Ramos, psicólogo, pertenecen a un COSAM, que es un centro especializado de salud mental de la red salud de los dispositivos de la salud pública. Somos las personas que los vamos a acompañar, sintámoslos un poco en casa, tenemos todas nuestras experiencia y competencia a su disposición, así que vamos a hacer una conversa lo más interactiva posible. La próxima, por favor. Bueno, como les decía, estos van a ser los grandes temas que vamos a trabajar hoy día. Primero, un riesgo psicosociales y trabajo en el contexto pandemia, afectación de la salud mental en el ciclo vital asociado a la pandemia, la experiencia, lo que significa el desarrollo del COSAM, ¿cierto? La atención de usuarios en el centro de salud mental, y por último, los primeros auxilios psicológicos. Y vamos a hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y suena extraño esto de decir, ¿cómo voy a tener un riesgo en el trabajo? Vamos a ver, y nos quisiéramos que, como les digo, que fuera de lo más interactiva. Ándate la primera, por favor, la que estaba antes. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, hablamos y vamos a enfocarlo en el contexto del mundo laboral. Y yo quisiera, como estamos así como bien activos, que nos dijeran, digamos, ustedes, nos imaginamos, porque de la inscripción se desprendió, que muchos de ustedes están trabajando, muchos de ustedes ya son adultos, unos más jóvenes, otros mayores, están trabajando, han trabajado, ya sea en centros de práctica, ya sea en una experiencia remunerada, ya sea una experiencia con contrato, ¿cierto? Y porque el trabajo no solamente es un tema de remuneración, también hay un trabajo voluntario, ¿cierto? Que tenemos que considerarlo, que se adscribe las mismas condiciones del trabajo pagado, se puede decir. Entonces hoy día nos vamos a enfocar a eso. Mirémonos cómo estamos nosotros hoy día en pandemia 2021 en el mundo del trabajo, y si no estamos, cómo están mis familiares, mis padres, mis cercanos, digamos, y lo que significa el concepto de trabajo.
Uno trabaja por dinero, por satisfacción personal, por desarrollar algunas competencias y también por hacer una vía de relación, desarrollar habilidades blandas también. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿cierto? Y si nos pagan bien, bueno, mucho mejor. Sin embargo, pese a que el mundo del trabajo está orientado a esos objetivos, de repente aparecen algunas situaciones que pueden ser de conflicto o algunas dificultades que significa un riesgo. Imaginen lo que estamos diciendo, nosotros el trabajo, un riesgo. Y además un riesgo psicosocial. Eso es curioso, digamos, lo vamos a tratar de delimitar, de conversar con ustedes, y especialmente hoy día en contexto pandémico. El trabajo, que ya es medio complicado el concepto, ¿cierto? Acuérdense que lo que dijo Dios cuando creó el mundo, vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Ya nos puso el Señor, ¿cierto? Esta cosa que nos va a costar, que va a ser difícil el trabajo. Bueno, sabemos que también es difícil. Y también vamos integrando el concepto de que además hay riesgos en el trabajo, pucha, que es medio complicado. Y después vamos a decir que esto en pandemia, o sea, aquí hay tres conceptos que vamos a tratar de desarrollar y relacionar durante el transcurso de esta pequeña charla que quiero compartir con ustedes. La próxima, por favor, Isabel. Gracias. Vamos a definir entonces qué vamos a entender como riesgo psicosocial. En el trabajo, como les decía, hace referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de la organización. Cuando vamos a hablar de organización, vamos a hablar de espacio laboral. Por ejemplo, el Hospital Barros Luco, el Diario Mercurio, el COSAM, lugares donde uno se trabaja, el espacio físico, la estructura. Tiene que ver con el contenido del trabajo. ¿Qué hago en el trabajo yo? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Cierto? Y tiene la capacidad este trabajo de afectar en forma positiva, como les decía, hasta el mundo de la relación, el mundo de la motivación, y también negativa, como lo vamos a ver ahora, y que impacta en el bienestar y en la salud física, psíquica y social del trabajador. ¿Cierto? Vamos a ver cómo va a ser ese impacto. La próxima, Isabel, por favor. Yo les quería que me dijeran 5 minutos antes, que me quedan 5 minutos, porque tengo un reloj aquí medio a la mano. Gracias. Y vamos a ver que hay varios aspectos, factores que se relacionan con el bienestar o la satisfacción laboral en el trabajo. Primero, el horario y control. Yo trabajo por un horario determinado y eso está en mi contrato de trabajo, ¿cierto? Tengo que terminar de determinadas horas, 44, 22, 33, qué sé yo, y tengo un horario que también es controlado, ¿cierto? De acuerdo, yo marcaba tarjeta, o después marcaba el dedo, así que era imposible alejarse de la marca del dedo, y sobre eso también tenía una suerte de control acerca de cuánto había trabajado, cuántas metas había cumplido, y también impactaba en mis calificaciones y al final en mi salario. También tiene que ver con la carga del trabajo. ¿Qué le pasa? Que están media perdidas, pero carga del trabajo. ¿Cuáles son mis funciones? Yo tengo un contrato y mi contrato dice, usted va a hacer esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces uno dice, esta es mi carga laboral, lo que a mí me han asignado. También tiene que ver con el contenido del trabajo. Cuando a mí se me enseña en un contrato, se me pone el horario, la carga, qué es lo que va a hacer exactamente en el puesto de trabajo. También se relaciona que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Con qué unidades yo me voy a relacionar en mi trabajo? Yo voy a tener un jefe, yo voy a ser jefe, voy a tener un subalterno, yo soy un subalterno, ¿cierto? ¿En qué parte del organigrama va a estar mi puesto de trabajo? También tiene que ver con la cultura y con el clima de la función y el rol. La cultura tiene que ver como las características de ese trabajo. Por ejemplo, es muy distinto si lo pensamos en ese aspecto, lo que es la cultura del Hospital Barros Luco. Yo lo digo porque trabajé en el Barros Luco con la clínica Las Condes. No estoy diciendo mejor ni peor, digamos, pero es la cultura. ¿Cuáles son los principios, los valores de esa organización que la hace diferente de la otra y de la cual yo me pongo la camiseta? Yo digo, yo soy orgullosamente el Barros Luco, sigo siendo muy orgullosa, ¿cierto? Porque me pongo la camiseta, tiene que ver cómo yo me adhiero a los principios de esa organización. Y con el clima, cómo yo lo paso, ¿cierto? ¡Ay, qué rico, voy a la pega, qué maravilloso, sí, qué bueno, que llegue el lunes, que llegue el lunes!
No, y después, ¡ay, qué lata que llega el lunes, ir para allá y aguantar tantas personas! Eso es el clima, ¿cierto? Y también depende de mí misma, que el clima yo lo pongo, es algo al cual yo aporto de lo positivo o lo negativo. Y el medio ambiente, cuáles son las condiciones de seguridad, qué sé yo, y el desarrollo de la carrera. Yo empiezo en un puesto, tengo posibilidad de desarrollarme, ser mejor, y avanzando, y capacitándome. Todo eso tiene que ver con el bienestar y la satisfacción de mi trabajo. La próxima, Isabel, por favor. Ya. ¿Y de qué vamos a hablar cuando hablamos de riesgo? La próxima, de riesgos psicosociales, vamos a hablar al tiro que dice la Organización Internacional del Trabajo, que es la organización mundial al cual nosotros adscribimos para nuestras condiciones laborales, dice que son características de las condiciones del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos, fisiológicos, que el cual llamamos estrés. Y el estrés laboral está determinado por la organización, por el trabajo que dijimos, del ambiente de trabajo, su diseño y las relaciones que establecemos. Este se presenta cuando las exigencias del trabajo no calzan o exceden mis capacidades, recursos, necesidades del trabajador. Cuando a mí me exigen más de lo que me pagan, más del tiempo que tengo contratado. ¿Y esto cómo se evalúa? A través de la SUSESO, la Subsecretaría de Seguridad Social, que tiene un protocolo, tiene un formulario, ¿cierto?, que son el listas 21, que dice varios ámbitos y va a la empresa, a la organización, al trabajo, digamos, a evaluar cómo es el clima laboral, cómo son las condiciones laborales. Y hay un puntaje. Y según un puntaje negativo o positivo, la SUSESO vuelve a ir en 2 años más y dice, oiga, aquí hay problemas laborales, arregle las condiciones de trabajo a su personal, le voy a dar 2 años, cumpla y yo voy a volver a controlarlo. Y así yo me voy a sentir cada vez más segura porque tengo a alguien encima de mi trabajador. Y bueno, la próxima, por favor, ya hay protocolos, la próxima, acerca del maltrato laboral, acoso sexual en el trabajo. Y los riesgos psicosociales son relacionados con la organización, la seguridad, la estabilidad, la salud, un departamento de bienestar que se ocupe de las personas, que haya un trabajo activo y desarrollo habilidades, que tenga control, pero también tenga libertad para tomar decisiones, que las demandas psicológicas, emocionales, sensoriales y cognitivas sean adecuadas a mi tarea, que la doble presencia, esto de las mujeres, ¿cierto? Que de repente estamos en la pega, estamos pensando en nuestra guagua, en la casa, en el supermercado, que sea compatible, digamos, el mundo laboral con el mundo familiar. Que las relaciones interior del trabajo, el rol, los líderes, el clima, sea apropiado a mi salud. Que la violencia y el acoso, el hostigamiento emocional, físico, sexual y la violencia sean con protocolo, sea controlado, sea denunciado y sea superado. La próxima, por favor. Consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias, digamos, del tema del clima laboral? Baja capacidad de concentración en memoria. Yo ando preocupada, ando me distraída, alteraciones emocionales, de repente ando de mal genio, de repente ando con cambios de humor, de repente preocupada, de repente ando ansiosa, irritable, que cualquier cosa salto, o tiro las cosas, o grito, qué sé yo. Tensión, ando muy tensa, ¿cierto? Alteraciones de ánimo, agresividad, depresión son trastornos de las funciones psíquicas relacionados con el clima laboral. La próxima, por favor. También hay trastornos físicos, ¿cierto? Hoy tensión, neuralgia, dolor de cabeza. Hoy a mí se me ponía una tensión por aquí, y nada más que el paracetamol. Y si no era paracetamol, era el cefalmín. ¡Ay! Cuando mi jefe me retaba, tenía una reunión, no sabía qué hacer, qué sé yo, me ponía súper tensa y me dolía la cabeza a morir. Dolor de guata, ¿cierto? Dolor muscular. ¡Ay, ando tensa la espalda! Qué sé yo, se me pone la espalda rígida, los músculos, las piernas se me ponen con dolores, la disfunción gástrica, qué sé yo, doy la guata, voy al baño cada rato, o no voy al baño que me suenen las tripas, trastorno circulatorio, que también de repente tengo las manos heladas, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar del vascular periférico? Se me ponen las piernas heladas, se me ponen las patas heladas y nada más porque tengo problemas de circulación. Trastorno respiratorio, que le pongo así con mucha... Se han fijado de repente, son trastornos físicos y psicosomáticos, estamos hablando del mundo laboral. También pasa en otros ámbitos, pero también pasa que inapetencia, oh no, no tengo ganas de comer, no, todo me cae mal,
O todo lo contrario, me pongo tan ansiosa que como, no me lleno casi con nada. Insomnio. Los primeros síntomas de un problema emocional tienen que ver con la inapetencia y con el insomnio, ¿cierto? Cuando yo cambio mi hábito alimentario o cuando cambio mi hábito de sueño. La próxima, por favor. Porque puedo dormir poco, dormir mucho. ¿Y qué le pasa al trabajo? Hay insatisfacción del trabajo, baja interés, ya me da lo mismo, no estoy ni ahí. Rechazo las normas de seguridad. No, yo hago igual esta pega nomás, aunque no me corresponda. Ausentismo, mucha licencia, llego atrasada, a veces no voy. O todo lo contrario, estoy mucho en mi trabajo y de repente no estoy haciendo mucho. Baja productividad y la calidad, ¿cierto? Yo hago pocas cosas, de mala forma, salga como salga, me da lo mismo. Problemas de relaciones personales, muchos conflictos, muchas peleas, muchas dificultades dentro del personal. Y no sentirse parte de la organización. Yo me saqué la camiseta, no estoy ni ahí. La próxima, por favor. Y para el personal de salud, ¿cierto? Entorno laboral exigente en tiempo de pandemia, han aumentado las demandas de los usuarios, ¿cierto? La gente va más enojada, más demandante. Por supuesto, ellos están más asustados de lo que está pasando. Limitada posibilidad de esparcimiento y autocuidado. Ya la gente no tiene ese rato para tomarse un café, para hacer una fiestecita, una actividad dentro de su trabajo, porque estamos tan demandados por los usuarios que no tenemos capacidad para sentarnos a cuidarnos. Alerta y vigilancia permanente. Hay que estar permanente. Hoy no me voy a contagiar. Tengo los medios de protección personal, tengo los guantes, tengo la mascarilla, que sea, hay que andar muy preocupado de eso. Alto riesgo emocional por exposición al sufrimiento y la muerte. Hoy algo me va a pasar. Ayer se me murió un paciente, está a punto de morirse, me quedo dando vueltas y tengo que llegar a mi casa. Me quedo dando vueltas con la persona que falleció. Imaginen las unidades críticas. Riesgo de estigmatización, discriminación trabajadores. ¿Se acuerda que un tiempo había gente que denunciaba que no, ese trabaja en la salud, por favor, que no llegue a su casa luego, que no me vea el ascensor? Un tiempo pasó cuando había este susto, ¿cierto?, acerca de la pandemia. Reducción de acceso a redes por aislamiento. Me voy quedando como sola, me voy quedando aislada, no participo de otro porque trato de cuidarme y cuidar a los demás. Ya, tan solo fe, temor a contagio con la familia, y después, ya, la próxima vamos a avanzar más rápido porque yo como que me entusiasmo. ¿Y cuáles son los riesgos? Como decía, trato con usuarios demandantes, mucha fuente de información contradictoria, este dilema ético. Termino en 4, en 5. Este dilema ético de estar con la familia, estar con el trabajo, cambie los protocolos, espacio de autocuidado restringido. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Promover la participación activa, procurar conciliar la vida laboral con familiar, separar los dos espacios y cuidar ambos por separado, ¿cierto? Tomar descansos, compartir, tener planes de autocuidado dentro del mundo laboral, ¿cierto? Hacer pausa, hacer un poco de cariño, hacer un poco de contención, de apoyo emocional. Hacer procedimientos para resolver conflictos y diferencias, ¿cierto? Podemos tener diferencias, conversémoslo. Respeto hacia el otro, empatía y mucha solidaridad. La próxima parece. Y en familia, dormir, comer bien, hábitos saludables, comentar el día a día, el que hacer en casa, la escuela, el trabajo, ponerse en movimiento, harta actividad física, administrar los tiempos en la pantalla. No estemos pegados en las pantallas, los niños, los viejos, los grandes, los chicos, ¿cierto? No estemos en las pantallas tanto tiempo. Desarrollar la gratitud, la solidaridad y empatía con los otros que están enfermos, están solos. La próxima parece y estaríamos. Bueno, esta es una para que sigan pensando en realidad, porque no lo vamos a hacer porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Y cómo estamos en casa? La pandemia tiene aspectos positivos y también tiene aspectos negativos. Aunque ustedes no lo crean, positivos también. Démosle una vueltecita, pensemos cómo estamos en nuestra casa, cómo estamos en nuestro trabajo, cómo nos ha ido, cómo nos podemos mejorar lo negativo y cómo podemos potenciar lo positivo. Estamos en pandemia, queda un tiempo todavía con pandemia. Por favor, sigámonos cuidando y no afectemos nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Eso sería por mi parte. Y la última, y cerramos porque son unas imágenes nomás que dan cuenta que esta pandemia es impacto a nivel global, a nivel familiar y muy especialmente a nivel laboral. Que tenemos las herramientas para salir adelante. Eso sería todo por mi parte.
las preguntas, como les dijimos, en la partecita de abajo. Así que ahora dejo con ustedes a Juliana Peña, ¿cierto? Ella nos va a hablar acerca de la afectación en salud mental en todo el ciclo vital de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Mireia. Bueno, me presento, yo soy Juliana Peña, soy fonoaudióloga y les voy a hablar de la afectación de la salud mental a lo largo del ciclo vital. Isabel, si quieres, avanzas nomás. Entonces, primero tenemos que saber qué es la salud mental, ¿cierto? ¿Ya? Según la OMS, es un estado de bienestar donde la persona cuenta con sus propias actitudes para poder afrontar presiones normales de la vida, ¿cierto? De forma productiva y también contribuyendo a la comunidad, ¿ya? Eso es más que nada como la salud mental, es como un estado de bienestar completo. Pero lo que pasa con el contexto pandemia, se ha venido mucho la salud mental abajo, más que nada porque tuvimos que hacer un cambio súper brusco, ya mucha gente se encerró de la noche a la mañana, mucho miedo al salir, mucho miedo hasta ir a los colegios. ¿Se escucha con interferencia? Si alguien puede decirme. Un poquito. Ya, cualquier cosa me van avisando, por favor. Ahora está bien. Entonces, todo esto de la pandemia causó un problema más grande, ya, de estos cambios bruscos. Súper. Ya, siguiente, Isabel, entonces. Isabel, si puedes pasar a la siguiente. Bueno, por mientras les voy contando que yo voy a englobar dentro del ciclo vital en 3 grandes grupos, ¿ya? El infanto juvenil, el adulto y el adulto mayor. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál estará más afectado? Ya, yo sé que todos tenemos afectaciones en diferentes grados en este ciclo. Mireia, si puedes por favor apagar el micrófono, que se escucha. Pero los que están más como más alterados, donde se ven más problemas a nivel de salud mental, el infanto juvenil y el adulto mayor, aunque uno no lo crea, no lo parezca. Y ahora les voy a contar un poquitito. Isabel, la siguiente, para comenzar con la parte de infanto juvenil. Bueno, dentro del infanto juvenil, los niños se han visto muy encerrados, tuvieron que dejar de asistir a sus establecimientos educacionales, no pudieron ir al jardín, ya, lo que trae una repercusión muy grande en ellos, la parte de la sociabilidad, en la comunicación, dentro hasta de su desarrollo del lenguaje. Tuvieron que cambiar sus rutinas, los hábitos, se hizo más partícipe los juegos, ya las tablets del computador, y la participación social se vino completamente abajo por estar súper aislados. ¿Ya? Entonces, dentro de ellos, a pesar de que tienen como este núcleo familiar donde conviven, donde se sienten igual apoyados, se generaron más trastornos de ansiedad, sobre todo en la parte de los adolescentes, por así decirlo, los que están por salir de cuarto medio, cómo voy a estudiar, cómo voy a rendir para la PSU, ¿cierto? Y en los más chiquititos, desde la parte vista de mi profesión, han habido inicios tardíos en el lenguaje, ya hubo un desfase mayor a lo habitual dentro de la cronología de lo que se espera para cierta edad. Esto sobre todo en los niños que fueron gestados y nacidos en pandemia, ya se ve mucho, sobre todo esta sobreprotección de los padres, ya hace que haya un desfase mayor, lo que perjudica también dentro de su salud mental. Siguiente nomás, Isabel. Dentro de la parte de los adultos como tal, ya aquellos que comenzaron a trabajar, salieron de la universidad, empezaron a buscar trabajo, también se afectó sus rutinas, el trabajo principalmente, mucho desempleo, ya tenemos que saber que aparte del COVID, hubo el estallido social que dejó a mucha gente sin desempleo, con desempleo, no había trabajo, el COVID aceleró todo, la participación social también se vino abajo, la gente que estaba acostumbrada a salir, ¿cierto?, a tomarse algo, un cafecito, lo que sea, se vino muy abajo.
Pero también pasó que para los adultos se hicieron responsables de la parte educacional de sus hijos, ¿cierto? El tener que estar conectándose a las clases, que su hijo quiera participar, cómo voy a hacer para que se enganche, todo eso trajo ya un boom dentro de las personas, sumándole también el me alcanzará para poder pagar todo, las cuentas van subiendo, porque me centro más dentro de la casa, participo más dentro, siendo que antes estaba mucho más rato afuera, empiezan a subir los gastos, entonces genera una presión para el adulto súper importante. ¿Ya? Siguiente nomás, Isabel. Y el siguiente grupo, que es el adulto mayor, que aquí la verdad es donde se ve la mayor afectación. El adulto mayor que vive solo, que no logra estar inserto dentro de su familia, se aisló por completo, genera una dependencia, no puedo salir a comprar, no puedo salir a la esquina, no puedo salir a caminar a lo que estaba acostumbrado. Se genera esta barrera tecnológica, ¿ya? Porque muchos adultos mayores no saben usar celulares, o son muy pocos los que realmente tienen ganas también. Nosotros tenemos que tomar mucha la consideración de qué es lo que quiere el adulto mayor como tal. Entonces, todo esto de verse por cámara, que no puedo salir, no puedo ver a mis hijos, tengo que depender de otro para que me traiga las cosas, genera entonces una gran disminución dentro de lo funcional y lo cognitivo. Si lo llevamos desde la parte de vista de mi profesión, también aquí se han visto altas alteraciones que se han dado a nivel cognitivo, lingüístico, comunicativo dentro del adulto mayor. También cabe destacar que en Chile, lamentablemente, el gobierno solo aporta un 1,9% al Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, ya estos con datos del 2019, siendo que ellos deberían de aportar al menos un 5%. Entonces, tanto el gobierno como todo está en deuda con la salud mental dentro de su población. Ya hay que hacer ahí un llamado importante, porque también pasa que en el adulto mayor están las cifras más altas del suicidio. Ya dentro de Chile el adulto mayor se ve muy afectado a nivel de la salud mental, por lo que es súper importante tomar en cuenta esto y tomar en cuenta también cómo uno está. Uno de repente dice, no, si estoy súper bien, pero realmente estoy en bienestar conmigo mismo, realmente estoy bien o estoy agobiado. Es normal sentirse agobiado, sobre todo con todo este contexto de pandemia. Esto es algo a nivel global, no es solamente algo que está pasando aquí, sino que se ha perturbado, ha aumentado la necesidad, entonces tampoco hay que dejarnos de lado, no hay que dejar de lado tampoco a lo que nos rodea y a las personas que están cerca de nosotros, ya sea un niño, un adulto mayor, ¿ya? Eh, no sé si alguien en este minuto tiene alguna pregunta o algo, sino para continuar con la exposición, para que sigan nuestros compañeros. Si no es así, los voy a dejar con Nicolás y Mariluz para que ellos también compartan. Ahora sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Mariluz Buenupi, me voy a sacar la mascarilla. Soy trabajadora social del COSAM de Huachuraba y hoy día vamos a hablar de la salud mental e intervención social con nuestro colega psicólogo Nicolás Ger. Agradecidos por la invitación. Mi nombre es Nicolás Ger, soy psicólogo del COSAM de Huachuraba. Vamos a continuar también hablando de la temática de la salud mental, como ya nuestra compañera nos dijo. Ya, contarles un poquito quiénes somos, ¿no? El COSAM es un centro comunitario de salud mental y salud familiar. Nace el año 2000. Problemáticas de salud de mayor complejidad. Nicolás, cuando te mueves no te escuchas, tal vez te puedes acercar un poco más a la... Gracias. ¿Estoy mejor? La respuesta entonces a temáticas de salud mental en usuarios desde el año 1993. ¿No? Un centro con un modelo comunitario de salud mental, de atención secundaria, y forma parte de la red de establecimientos de
Servicio Metropolitano Norte. Tiene de la Municipalidad de Huechuraba y había comentado un poquito del Servicio de Salud Metropolitano Norte. La red de atención primaria con la cual trabajamos es la amplia gama de CESFAM. Bueno, la comuna, está el CESFAM Barrero, CESFAM Pincoya, CESFAM Salvador Allende, CESCOF Los Libertadores, Víctor Castro, entre otros. De ahí recibimos entonces derivaciones, ¿no? No hay una derivación espontánea, sino que de atención primaria. Disculpen, pareciera ser que en algunos momentos tapan algo, tal vez donde está el audio, porque te vas perdiendo cuando bajas la vista, pero también a veces, no sé, pareciera ser que están tapando algo, ¿puede ser o no? No, estamos frente al computador, pero se escucha bien. Ahí se te escuchó perfecto, en algunos momentos se te pierde. Perfecto, voy a tratar de acercar más entonces el micrófono al computador. De COSAM, en este caso a nivel nacional, el objetivo general de los COSAM es otorgar prestaciones de especialidad de salud mental, dando respuesta de calidad a los problemas de mediana y alta complejidad de los usuarios que son referidos de la red asistencial. ¿Ya? En este caso, como decía Nicolás, nuestros usuarios que son derivados a COSAM son los que ya en algún momento pasaron por una fase de un tratamiento de mediana complejidad en los centros de atención primaria y son derivados a este centro porque ya el tratamiento no tuvo efectividad en la red primaria, por lo tanto en la secundaria deberíamos darle la atención que corresponde. Por eso se habla de mediana y alta complejidad. Bueno, ¿quiénes se pueden atender en el COSAM? Son, en este caso, residentes de la comuna, en este caso de Huechuraba, que se encuentren descapitalizados, que se encuentren activos o PRAIS. No atendemos pacientes que estén inscritos en DIPRECA o, en este caso, ISAPRE, ¿ya? Toda persona debe ser derivada desde un centro de salud familiar, ya sea desde un CEFAM, un centro hospitalario, que en este caso trabajamos con el hospital psiquiátrico, o el enlace de psiquiatría del hospital San José y también del hospital Roberto del Río, que en este caso es donde están el primer ciclo, que sería en este caso infanto-juvenil, ¿ya? Las personas derivadas también del sistema judicial son aquellas que vienen del Tribunal de Familia, del Centro de Medidas Cautelares, Fiscalía, Juzgado de Garantía y también tratamiento de drogas, los tribunales de tratamiento de drogas. De nuestro centro, de nuestro COSAM, más que nada vamos a seguir entrando en la información para que nos alcance el tiempo, pero mostrarles un poquito cómo se organiza todo acá en COSAM, ¿ya? Y contarles un poco nuestro equipo, cómo está compuesto. Está compuesto por médicos, psiquiatras, médicos generales de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales o asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, hay un arteterapeuta en la actualidad, técnicos en rehabilitación de drogas y alcohol. ¿Ya? Se habla también que tiene que haber una especialización en el área, a fin de poder ir brindando atención, especialidad a los usuarios y a los usuarios. La atención de salud mental de COSAM se basa en el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria y en el modelo comunitario de salud mental. Los programas de salud mental familiar y desde el ciclo vital. En este caso también nos centramos en 3 principios que son irrenunciables, donde es brindar un trato de excelencia a nuestros vecinos, fortaleciendo los recursos de las personas a pesar de las problemáticas que pudieran padecer de la salud mental. Y la idea también es procurar tener una mirada integral, no solamente mirando a la persona, sino que en este caso es a la familia y a su comunidad, a la comunidad.
Por otra parte, es importante respetar los derechos y deberes de los usuarios. En este caso, si la persona quiere trabajar con su familia, se trabaja, si el paciente o el usuario se niega, nosotros también lo respetamos. Y siempre desde el principio se van entregando la información que sea necesaria para que ellos puedan desarrollar un tratamiento adecuado en el programa que se encuentre. ¿Ya? Bueno, en este caso, el modelo de atención de salud comunitaria se presenta en los distintos programas en los que están actualmente en el COSAM, ¿ya? En este caso se trabaja en el programa adulto, hay un programa que es infanto-juvenil, donde se atienden niños y adolescentes desde los 5 años hasta los 17 años, y tenemos el programa de alcohol y drogas adulto, el programa de alcohol y drogas vejez, en este caso son los chicos también infractores, y tenemos el programa TPS, que significa trastorno psiquiátrico severo, y por último tenemos el programa Buen Trato. Las prestaciones que se entregan en COSAM son tratamiento y control psiquiátrico, farmacoterapia, atención psicológica, psicoterapia individual, psicoterapia familiar, psicoterapia grupal, intervención psicosocial de grupo, y ahí es una labor súper importante que desarrolla también la trabajadora social, asistente social, en conjunto con el psicólogo u otro profesional. Se hace una atención social de carácter individual, familiar, consejerías familiares, todas estas están relacionadas con el ámbito de la salud mental, intervenciones ocupacionales, y el otro grueso también de los trabajadores sociales tiene que ver con realizar el trabajo y coordinación con la red intersectorial o con el intrasector. Y también se trabaja en relación a las actividades comunitarias que están asociadas a promoción y difusión y detección precoz de enfermedades de salud mental. Los problemas, bien breve, que actualmente se abordan en COSAM, y sobre todo que han tenido mayor relevancia por el tema de la pandemia, donde hemos recibido muchas personas que padecen de alguna manera diagnóstico como depresión, que puede ser a causa de un duelo, por pérdida de algún familiar que se haya generado durante estos 2 años de pandemia, y también en otras personas se ha generado un trastorno afectivo bipolar, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, que también están asociados al tema de los riesgos psicosociales, como había mencionado Mireia anteriormente. Hay trastornos de pánico que también se pudieron haber generado a raíz de estos cambios que ha generado la pandemia, trastornos de estrés postraumático, otros trastornos. Y por otra parte, esto es como más, son como los problemas que se abordan más desde el área adulto, ¿ya? Porque lo infantil, nosotros no sabemos cómo funciona, pero en este caso nosotros somos profesionales más del área adulta. Y en el programa TPS se trabaja directamente con los usuarios que padecen una sospecha de esquizofrenia de carácter crónico, paranoide, esquizofrenia año 1, 2, discapacidad intelectual de carácter leve, severo, y que tengan episodios psicóticos y desajustes conductuales, daño orgánico cerebral, con episodios psicóticos y demencia orgánica. Bien variado entonces las prestaciones que brinda COSAM, ¿sí? Pero un poquito para que puedan conocerla también, ¿sí? Nosotros pertenecemos al programa de trastornos psiquiátricos severos, que sería toda la columna directa de la presentación, y bueno, vamos a ver si alcanzamos un poquito a comentarle en este poquito tiempo que nos queda, ¿ya? Ahora, abordando el tema, que en este caso aborda la Academia Interdisciplinaria de Bienestar, Salud Mental e Intervención Social, ¿es posible en el área de salud a nivel comunitario? ¿Qué creen ustedes? Nosotros creemos que sí. Entonces, por lo tanto, para poder entregar una salud
asociada al ámbito social, es necesario humanizar un poco a las personas, en este caso a los profesionales, a los usuarios y a la comunidad. ¿Por qué es importante? Porque en este caso nosotros nos centramos en la atención hacia la persona, entregando una comunicación que sea comprensible para la persona, un trato que sea adecuado, que la persona tenga, en este caso, confianza y seguridad en el abordar sus problemas, que a veces uno de alguna manera trata de mantenerlo muy, de manera muy secreta, ojalá que nadie sepa o nadie se entere que yo voy a realizar un tratamiento. Entonces la idea es que esta persona se sienta seguro con abordar su problema. Entregarle información adecuada y que sea suficiente para la persona, mantenerlo en continuidad de su atención de salud mental y que tengan una accesibilidad y confort en las instalaciones, en este caso de COSAM. ¿Por qué es necesario humanizar a las personas? Porque nosotros trabajamos con una persona, con un sujeto que es activo, que tiene participación, que puede dar opinión. Trabajamos con un espacio donde hay comunidad, trabajamos con el espacio de la persona en el contexto laboral, trabajamos con la familia, con la comunidad. Las intervenciones acá también son participativas. Nosotros acá no solamente proponemos el tratamiento, sino que en este caso también la persona, la familia o la comunidad también propone áreas de trabajo. Y lo otro tiene que ver también con darle énfasis a los modelos que estamos hablando, que en este caso es el modelo de salud comunitaria. Necesito de un enfoque más bien médico, pasivo, jerarquicista, o modelo más integrado, en donde podamos ver todas las necesidades de ese sujeto, pero también que se toman en cuenta más allá de la sintomatología. También trabajamos en un equipo integral. Importante porque nosotros acá vemos la salud comunitaria como el conjunto de estrategias, métodos y actividades orientadas a mejorar el estado de salud de una población definida. Acá trabajamos con población adulto mayor, trabajamos con personas que son migrantes, con personas que están en situación de calle, mujeres gestantes. Todo esto ya es una población definida. Y siempre al realizar un proceso de intervención, nosotros consideramos las realidades o la realidad con la que se presenta esa persona. Abordamos también distintas formas de poder trabajar con ellos. Hay un trabajo en equipo donde se hacen discusiones de caso, donde se hace un plan de intervención o plan de cuidados integral en este caso. También hacemos las consejerías familiares, donde la familia también participa, opina sobre esto. Y el manejo de la verdad. En este caso, por ejemplo, si una persona también reconoce que en un lugar hay un problema X o hay personas que tienen un problema de salud mental, nosotros también acogemos eso y trabajamos con la comunidad. Y están un poquito las prestaciones, como les adelantaba Mariluz en propuesta camina anterior. Creo que las pasamos en virtud del tiempo. ¿Sí? ¿Y hacia dónde orientamos nuestro trabajo? El principal es el tema de la recuperación, del recovery. El recovery surge en los años 80 en familiares, en usuarios con alguna problemática de consumo en Estados Unidos, ¿no? Y amplía un poco la mirada en torno a qué es abordar una temática de salud mental. Y esto que de alguna forma lo proponemos porque se vincula con la temática de este seminario, ¿no? El enfoque de recuperación está basado en las fortalezas. Significa ganar y mantener la esperanza y la posibilidad de comprender las capacidades y las discapacidades que uno tiene, ¿no? Apuntar a la participación activa, al fortalecimiento de la autonomía. Es la búsqueda de un significado, ¿no? Y este concepto más amplio se vincula también, como ya lo había comentado la compañera anterior, con el concepto de salud, ¿no? Propuesto por la OMS, ¿no? Un estado
de completo bienestar físico, social y mental, ¿no? Y no solamente a la ausencia de la sintomatología, ¿no? Hay que apuntar a eso, ¿no? A poder ir construyendo también los significados en torno al concepto de la patología en la persona, ¿no? Y con todo el impacto que eso lleva a nivel social, psicológico, familiar. Entonces, tenemos que apuntar a la recuperación, o al menos ese es nuestro norte, ¿no? Y abarca toda la vida del individuo, su comunidad, su cuerpo, su espíritu, ¿no? Y la gracia es que podamos ir ejerciendo desde ahí estrategias en conjunto con el usuario para poder ir fortaleciendo y generando, por ejemplo, un plan de vida, más allá de la patología, ¿no? Desde el modelo de Slade y Davidson, desde el 2012, del tema del recovery, pero es un poquito, y para ir finalizando la presentación, cómo se va pensando todo este tema, ¿no? Y como ahí dice, cualquiera sea la intensidad del trastorno o la discapacidad que pueda sufrir un usuario, la recuperación más o menos comprende 4 procesos, ¿no? Y es apuntar al desarrollo de una identidad positiva, fortalecer la identidad de la persona, más allá de la problemática de salud mental, como se lo he dicho ya. Es posible vivir la vida sin el estigma de estar enfermo, que no se requiere estar curado también para eso. No se necesita la ausencia de un síntoma, hasta con que se atenúe un poco, ¿no? No quita que la persona pueda seguir soñando, seguir pensando en el futuro. El desarrollo también implica un desarrollo de un significado personal, satisfactorio de la enfermedad. La problemática de salud mental sea vista como un aspecto más y no como un principal elemento en la vida de las personas, ¿no? Que se puede transitar por periodos, y tal vez muchos vamos a pasar por periodos de dificultades en salud mental, que son momentos, pueden ser espacios en el tiempo, no definen a la persona. Eh, También hay que fortalecer el tema de la responsabilidad personal, cargo del propio proceso de recuperación, del proceso de salud-enfermedad. Eso significa también pedir ayuda, recibir ayuda, permitirse eso. Y finalmente, el desarrollo de valores sociales, ¿no? De participación social, de roles sociales. Muchas veces la enfermedad es muy discapacitante, ¿no? Nos aleja del vínculo. Exacto, nos pierde de nuestros roles. Y eso es fundamental de todo proceso de recuperación. Volver a retomar los roles con la autonomía que más se pueda, ¿no? Eso, compañeros, eso les queríamos comentar hoy en relación a la propuesta de... Claro, bueno, respondemos preguntas en caso de algún participante que esté haciendo preguntas, lo podemos responder después, porque ahora vamos a dejar a Isabel Zurita. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Espero que estén bien. Soy la última en este pool de presentaciones y escuchaba con mucha atención, bueno, todas las presentaciones anteriores, pero en particular la de los compañeros del COSAM de Huechuraba, porque me tocó trabajar por allá hace algunos años y efectivamente siento que este modelo colaborativo, un modelo centrado en lo humano y no en el modelo biomédico tradicional, es lo que efectivamente nos hace sentido, sobre todo a la luz de la pandemia y lo que nos ha tocado vivir. Así es que, bueno, eso era un comentario que intenta expresar de que si nos uniésemos, así como nos estamos uniendo a través de esta iniciativa de la Universidad de las Américas, pucha, que sería distinto, a lo mejor una intervención muchísimo más potente desde nuestras disciplinas y de nuestros espacios de trabajo. Vamos a ver en particular técnicas de manejo de eventos psicológicos críticos. ¿Qué duda cabe que la pandemia, el estallido social y una serie de eventos que han ocurrido en este tiempo han
hecho que la salud mental en particular se haya visto sumamente tocada por estos eventos que están definidos como críticos sin lugar a dudas. Bueno, ahí estoy yo. ¿Qué vamos a ver rápidamente? Características de la situación en crisis, que son los primeros auxilios psicológicos, y componentes estratégicos de los primeros auxilios psicológicos. Que cabe señalar que estos auxilios psicológicos son, son algo que todos podemos aprender, y que de hecho es necesario que todas y todos sepamos de manera de auxiliar a las personas cuando se encuentran en una crisis, ¿no? Esto, para hacer el símil, es como nosotros no le vamos a resolver a lo mejor el evento crítico psicológico de mayor alcance, pero sí a través de los primeros auxilios psicológicos lo que vamos a lograr es hacer esa primera contención. Es como el símil de si uno hace una reanimación a una persona que tiene una, no sé, un preinfarto, hay que actuar rápidamente y con cuestiones súper simples. Es lo mismo en este caso. Vamos a ver. Estas eran algunas preguntas, pero para no alargar tanto, igual se las dejo como para que piensen, particularmente en la 2 y en la 3. ¿Con qué habilidades se cuenta para poder intervenir en crisis? Y si se han enfrentado alguna vez a alguna situación crítica y cómo se vivió. Esto es para que piensen tanto quienes nos están escuchando como los compañeros y compañeras expositores que me antecedieron. Y las respuestas, bueno, en general son bien simples. O sea, todos y todas nos hemos enfrentado alguna vez a una situación en crisis, ¿ya? Como dice nuestro afamado Einstein, los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. A veces, la intuición, solo la intuición y la imaginación nos hace ayudar de manera muy efectiva a las personas. Eso no quiere decir que veamos algunas cuestiones más técnicas que sin duda nos van a ayudar para ayudar a otros o incluso a nosotras mismas, a nuestra familia, a nuestros pacientes, a las personas que tengamos cerca. Lo primero, decir que las crisis emocionales se entienden como aquellos determinados momentos de la vida que todos tenemos, donde se presentan sucesos que van a enfrentar una crisis emocional. Y si no se resuelven adecuadamente, hay riesgo de padecer problemas psicológicos y trastornos mentales, ¿no? Eso vamos a entender conceptualmente de manera muy general y muy simple por una crisis emocional. Entonces, cuando vemos los primeros auxilios psicológicos, vamos a seguir hablando de que esta crisis, este estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado por la incapacidad del sujeto para manejar emocional y cognitivamente situaciones particulares, utilizando métodos no acostumbrados para la solución de problemas y obteniendo un resultado radicalmente positivo o negativo. Esto ha ocurrido mucho en pandemia, cuando, por ejemplo, una persona se entera de que tiene un PCR positivo, cuando una persona se enferma y cae hospitalizado, cuando un familiar de esa persona o un amigo o amiga de esa persona sabe que está, digamos, cercana a
o en riesgo de tener COVID. Pero también ocurre estas crisis producto de las condiciones subyacentes que nos ha traído la pandemia. El desempleo, la desconexión, la incomunicación, la falta de redes, la vulnerabilidad en general, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que aplicar, la verdad es que algunas técnicas. ¿Qué características de la situación de crisis nosotros podríamos como caracterizar, así muy a grosso modo? Un evento peligroso, un acontecimiento estresante, interno o externo a nuestro mundo personal, que ocurre en el curso de la vida y que inicia una serie de reacciones en cadena. Los eventos pueden ser anticipados y predecibles o inesperados y accidentales. Aquí una acotación bibliográfica. La verdad es que la investigación de los primeros auxilios psicológicos nace particularmente en Latinoamérica y muy precisamente en México, y hay algunos autores bien importantes peruanos. Ustedes dirán, ¿por qué? Y piensen en esto que estamos hablando, en el acontecimiento estresante, que nos ocurre a todos, y qué tiene de común estos países latinoamericanos con Chile. Tiene que ver el tema de nuestra situación sísmica. Y es ahí, a partir de los terremotos, y lo que generan las personas, es que se empieza a hablar de la situación de crisis y de estos primeros auxilios psicológicos. Porque, bueno, como todos y todas ustedes saben, hay personas que efectivamente manifiestan situaciones de crisis ante una movida de piso, ya sea un temblor fuerte, y con mayor razón con la catástrofe que significan los terremotos. Ahora, si eso lo extrapolamos a la pandemia, es más o menos un terremoto el que hemos sufrido en términos humanitarios, mundiales y más precisamente en nuestro país también, ¿ya? Es un estado vulnerable, un tipo de reacción subjetiva ante el evento peligroso, donde la persona responde según su propia percepción del evento. Así como hay gente a las que no les resulta demasiado complejo, sí, digamos, o saben que hay un evento crítico, pero la verdad es que no les pasa demasiado. En cambio hay otros a los que les afecta particularmente. Y eso, llevándolo a la conversación anterior que tenían los compañeros, hay dos, en pandemia hay dos grupos donde particularmente la pandemia ha impactado. Estos son a los más pequeños, a los preescolares y a los adultos mayores, por distintos motivos, ¿ya? Pero son esos los dos grupos que se han visto más vulnerables, ¿ya? Y que han sufrido las mayores consecuencias. Un factor precipitante es un eslabón entre los eventos causantes de la tensión y el estado vulnerable, convirtiéndolo en un estado lo suficientemente peligroso para iniciar la crisis o ser un incidente sin importancia. ¿Qué vamos a entender por un estado de crisis activo? Por ejemplo, cuando un individuo se encuentra en un estado de desorganización, la duración es de una duración de entre 1 y 4 horas. Puede experimentar visión en túnel, exceso de actividad, objetivo o inmovilización, alteraciones cognitivas, acompañadas de preocupaciones o ideas distorsionadas de los eventos. Luego se llega a un reajuste gradual y resignificación, reforzando mecanismos de afrontación y adaptación. Por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar del relato que me hacía una persona que estaba en su trabajo y que va
un amigo corriendo, llega a su trabajo corriendo, un amigo de la familia, y le cuenta que acaban de atropellar a su madre en una avenida de Santiago, a pocas cuadras de donde él trabajaba. Y esta persona me contaba, y justamente veía todo lo que en este estado de crisis activo se... Dice que él corría para llegar rápidamente a este lugar donde estaba su madre atropellada y que lamentablemente falleció, y que él corría como en cámara lenta, ¿ah? que no se dio cuenta cognitivamente estaba, no escuchaba, no tenía percepción de que también lo podían atropellar a él porque andaba entre medio de las micros, no escuchaba la bocina. Entonces, esos son estados de crisis activos, donde además hay una sudoración que se expresa de manera muy nítida, unas palpitaciones, hay gente que se pone a vomitar. Todo esto producto del estrés que producen los estados de crisis activa. Y también un agotamiento. Dado que la persona pudo haber manejado durante un tiempo prolongado la situación de emergencia, llega a un punto de agotamiento en el cual no tiene más fuerzas para afrontar la situación y sus mecanismos adaptativos casi se desintegran. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia y por lo cual mucha gente ha bajado la guardia lamentablemente y no toma conciencia de que esto, si bien más allá de las cifras epidemiológicas, evidentemente estamos en un estado mejor que hace un año atrás, por ejemplo, esto no se ha terminado y nos tenemos que seguir cuidando, pero hay un agotamiento y por lo tanto hay un relajo, ¿cierto? Hay un choque también que se entiende como un cambio repentino en el entorno de la persona que provoca que las emociones sean liberadas de manera explosiva, cae en estado de choque emocional y de pronto se producen discusiones, alteraciones al interior de los grupos porque la persona no es capaz de modular sus emociones. Y las convierte en un choque. Sigamos. Dicho lo anterior, caracterizado un poco qué entendemos y cuáles son los factores que nos llevan, que nos aproximan y que nos hacen vivir situaciones de crisis, veamos qué son y cómo podemos ayudar también a otros con los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son una intervención psicológica en el momento de la crisis, en el momento propiamente tal, entendiendo que, insisto en el ejemplo de la reanimación, o sea, es en el minuto preciso. Se entiende como una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona, por lo tanto, no necesariamente tiene que ser hecha por un especialista de la salud mental. Puede ser por cualquiera de nosotros que tenga nociones de qué hacer ante una crisis y por lo tanto que hay que intervenir psicológicamente para rescatar a esta persona que está sufriendo la crisis. El objetivo, por lo tanto, es restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de continuo equilibrio personal. ¿De dónde surgen los primeros auxilios psicológicos? Bueno, a partir de un proceso teórico y técnico, esto ya de alguna manera lo conversamos, de un proceso técnico multidisciplinario que incorpora las siguientes experiencias metodológicas. Si ustedes se fijan, hay un modelo usado en el Centro de Intervención de Crisis en Jalisco, México, de apertura al Centro de Intervención en Crisis Emocional de Querétaro, México, y de aportes de la psicología de la emergencia de la Unión Americana y de países de Latinoamérica. Esto a propósito, insisto, de los fenómenos naturales con los que se enfrenta Latinoamérica de pronto.
Hay ahí un par de teorías que a quienes les interese les invito a revisar. A estos autores, a Linderman, a Kaplan, a Rapaport, hay modelos de intervención en crisis de Slakew y modificaciones de la teoría de la crisis cognitiva conductual de urgencia. ¿Qué objetivos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué esperamos que ocurra cuando nosotros intervenimos con los primeros auxilios psicológicos? Como esto es rápido, es urgente y es muy puntual, lo que esperamos es un alivio en lo inmediato de los síntomas de reacción. Esperamos también una restauración de un nivel de funcionamiento mínimo. ¿En qué ámbitos? En el ámbito cognitivo, en el ámbito afectivo, en el ámbito interpersonal y en el ámbito conductual. Y también esperamos cierta comprensión de los eventos precipitantes relevantes que condujeron a ese desequilibrio, que en general, insisto, son sucesos que nos llevan a estas crisis porque son inesperados. Nosotros en general no estamos preparados para que viniera una pandemia como la que vino, con todo los estragos que ella trajo. No estamos preparados para que nos avisen de improviso que acaba de fallecer un familiar querido. No estamos preparados de pronto para que, no sé, para que eventualmente nos desvinculen de nuestro trabajo. Esos son los tipos de crisis a los que obedecen estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificación de los recursos de ayuda y rescate que se pueden utilizar. Estos recursos pueden ser personales, familiares, profesionales, comunitarios, etc. Y de ahí es la insistencia que hago a que no necesariamente, si a una persona le pasa alguno de estos eventos, tiene que ir psiquiatra, a la psiquiatra, al psicólogo, a la psicóloga. Puede ser en primera instancia, solo en primera instancia, porque si tiene un problema más profundo y agudo, efectivamente va a tener que ser derivado a esos profesionales, pero si no, puede ser, comillas, rescatado por alguno de nosotros. Iniciar nuevas formas de percibir, pensar y sentir lo hasta ahora sucedido. Desarrollar habilidades de afrontamiento efectivo, de autoestima, de asertividad y de solución de conflictos. Y dar seguimiento a la intervención o asegurar su atención especializada posteriormente. Este último punto en el caso de que la cosa sea más profunda y no basta con la contención que nosotros hacemos de primeros auxilios psicológicos, sino que decimos, e incluso, no sé, le podemos pedir horas, la podemos acompañar hasta un centro asistencial, hasta a un centro de salud mental, para que solucione su problema mayor, digamos. ¿Cuáles son los componentes de los primeros auxilios psicológicos? Se definen como empatía o sintonización con los sentimientos y necesidades de una persona durante su crisis. La tarea es escuchar. Aquí lo que se denomina como escucha activa es fundamental. La tarea es escuchar cómo la persona en crisis visualiza la situación y se comunica con nosotros. Eso es vital. Invitar a la persona a hablar y escucharse sobre lo sucedido, es decir, sobre los hechos. O sea, cómo los vivió. Eventualmente esa persona va a tener un relato distinto o distorsionado de los hechos. No importa, nosotros tenemos que escuchar lo que esa persona siente acerca de lo sucedido y dar cuenta de sus reacciones, es decir, de sus sentimientos y actitudes ante el acontecimiento. Aquí en esta parte nosotros escuchamos, nada más que escuchamos. No hacemos ninguna otra cosa más que escuchar. La persona debe sentir que la escuchan, que la aceptan, que la entienden, que la apoyan.
esto contribuye a disminuir la intensidad de la ansiedad del dolor. Si uno acoge en forma física, te toma la mano a la persona y le dice, ya, cuéntame lo que te pasó, y solo le escucha, ya ahí hay una contención y está el primer paso de los primeros auxilios psicológicos, que es algo, si se dan cuenta, muy fácil de hacer, pero que no todo el mundo hace porque generalmente se toma al estrés o también lo que suele ocurrir es que adquieren una posición más bien paternalista o de sábelo todo, y la verdad es que no necesitamos nada de eso. Solo necesitamos escuchar y acoger. Los sí y los no de los... Lo traté de hacer como bien didáctico para que nos quede ahí resonando. Los sí y los no de los primeros auxilios psicológicos. Al contactar, es decir, en el primer contacto, lo que sí tenemos que hacer es escuchar de manera cuidadosa y reflejar los sentimientos, que es lo que decíamos recién, una escucha activa, afectiva, lo más cercana posible, lo más empática posible, y comunicar aceptación. ¿Ya? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Contar nuestra propia historia, ignorar sentimientos o hechos, juzgar, regañar o tomar partido. Esto lamentablemente ocurre mucho. O sea, si alguien está en una situación de crisis y nos está contando que le acaban de diagnosticar un CA, un cáncer nivel 4, entonces viene la persona a la que le está contando y le dice, uy, fíjate que a mí me pasó lo mismo y a mi tía también, y fíjate que ella tuvo un tratamiento con tales y cuales etapas y consecuencias y al final se murió. O sea, fatal. O sea, eso no. Y lamentablemente hay gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? Que no tiene, la verdad es que ninguna empatía. Y yo diría que estas técnicas de primeros auxilios, espero que ustedes lo compartan, son cosas más bien de sentido común. Es decir, si alguien está pasando por una crisis, uno tendría que tender a escucharla y acogerla, no a juzgarla ni a regañarla, porque, o a tomar partido porque te cuenta que se acaba de separar, por ejemplo. No, o sea, aquí escuchar. Analizar las dimensiones del problema, y esto es súper, 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 súper importante. Indagar el presente, el ahora, el lo inmediato. Preguntarle, hacer preguntas abiertas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué puedes hacer? Ahí tú recién, después de esta acogida, de esta escucha, de que ella saca fuera de una manera casi automática lo que le pasó sin ningún filtro, recién aquí hacerle preguntas que nos hagan indagar para de alguna manera diagnosticar qué es lo que podemos seguir haciendo o hasta dónde podemos llegar. También tenemos que indagar sobre el pasado inmediato, que remita a los acontecimientos que condujeron a ese estado de crisis. Preguntar qué pasó, quién lo causó, cómo pasó, cuándo, cómo. Y también referir un futuro inmediato. ¿Cuáles son los eventuales riesgos para la persona y prepararse para las soluciones inmediatas? Por ejemplo, si me pasó algo, que si yo acaba de ocurrir un sismo y la persona se queda en oportunidades totalmente, vive sola y se queda totalmente inmovilizada. Yo tratar de conectarlo con las redes, con el municipio, con las oficinas de
¿cómo se llama? De seguridad, con los bomberos, con la ambulancia, con lo que sea, ¿ya? Dimensionar el problema entonces es plantear las preguntas abiertas que ya hemos dicho recién, llevar a la persona a una mayor claridad de manera que comprenda lo que está ocurriendo, y esto es muy importante, evaluar la mortalidad. O sea, si la persona está viviendo una crisis de marca mayor, ahí la verdad es que hay que actuar, no sé, si dice que está tan desesperada que se quiere lanzar al metro, por ejemplo, eso tenemos que ser capaces nosotros de indagar, ¿ya? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Depender de preguntas binarias, o sea, sí o no, dándole nosotros las posibilidades de las respuestas que ellos nos tengan que dar. Soslayar las señales de peligro, decir, no, sí, dijo que se quería morir y que a lo mejor se tira al metro, pero la verdad es que eso no va a ocurrir, no, por ningún motivo. Dar la razón del problema, porque muchas personas se creen como expertas, tienen todas las respuestas para todos, sin saber qué es lo que está pasando interiormente, en la vivencia, en la crisis que esa persona está viviendo. Por lo tanto, no, eso no por ningún motivo. Los hilos no están claramente expresados en los circulitos verdes, los sí, y los no en los rojos. Cuando hablamos de sondear posibles soluciones, identificar un rango de soluciones alternativos tanto para las necesidades inmediatas como para las que puedan dejarse para después. Llevar o acompañar a la persona en crisis a generar alternativas seguido de otras posibilidades. Es lo que yo les decía, o sea, si una persona perdió su casa a partir de un incendio, a partir de de un sismo mayor, ayudarla a a seguir los pasos que siguen, digamos. Ya, si hay que llamar por teléfono a alguien, contactarse con una autoridad, con algún centro de ayuda, acompañarla a eso, en la medida de lo posible. Ahora, hay un dato aquí que es bien relevante, de acuerdo a como yo les decía, esto surge a partir de los eventos de la naturaleza de nuestro Latinoamérica, es que imagínense, que es una cifra que a mí me impacta mucho, por cada no intervención de primeros auxilios psicológicos que se hace, esa no intervención puede repercutir 400 veces más. 400 veces más. O sea, eso quiere decir que si una persona se ve afectada no sé, de un terremoto, de una pandemia, y no tiene información ni ayuda, entre la información distorsionada, la información incorrecta, el que se vaya pasando la voz entre un pueblo, por ejemplo, ese problema, esa crisis se va a dimensionar 400 veces más. De ahí la importancia a que nosotros tengamos conciencia y sepamos qué hacer y cómo hacer los primeros auxilios psicológicos. Posibles soluciones. Alentar la lluvia de ideas, a que la persona diga ya, frente a esta situación, ¿qué puedo hacer? Tengo familiares donde acudir, tengo una red, tengo vecinos, tengo esto, tengo lo otro. Alentar la lluvia de ideas que salga de ella, del afectado o de la afectada. Trabajar de manera directa por bloques y establecer prioridades. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Permitir la visión de pasar por un túnel, es decir, eso de que tú estás viviendo, tú no estás viviendo esto, de alguna manera es minimizar también la eventual solución que te pueda dar la persona.
dejar obstáculos sin examinar. La persona te puede decir, puedo hacer esto, 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 otro, pero por ejemplo, si tiene que trasladarse en un medio colectivo y están los caminos cortados, no va a poder hacerlo. Y uno tiene que ser capaz de alguna manera, no decírselo de una manera brutal, pero sí hacérselo entender. Y de ahí que la lluvia de ideas y la manera de trabajar directamente por bloques te puede llevar a eso. Y lo otro es no permitir una mezcolanza de necesidades. Aquí nosotros tenemos que ser capaces de priorizar con las personas cuáles son lo que realmente es urgente para cuestiones tan significativas como salvar una vida. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Iniciar los pasos concretos, ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta. El objetivo es limitado para dar el mejor paso próximo. El interventor tomará o interventora tomará una actitud facilitadora o directiva en la ayuda al paciente con crisis. En las acciones concretas, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Como muy en concreto, dar un paso cada vez. No demasiada información y rápida, que la persona la verdad es que se va a confundir más y no vamos a ser de mucha ayuda. Establecer metas específicas de corto plazo. Confrontar cuando sea necesario. Ser directivo solo si debe serlo. ¿Ya? Solo si debe serlo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Intentar resolverlo todo ahora ya. No. Tomar decisiones que comprometan por largo tiempo. Ser tímido o prometer cosas. No nos comprometamos a aquello que no podemos hacer. Estos son primeros auxilios, no son una intervención profunda. Retraerse de tomar decisiones cuando parezca necesario. Verificar el progreso. Ojo con esto, porque también esto se puede hacer cuando ustedes tienen o cuando tenemos proximidad con esa persona, cuando es un vecino, un familiar, porque nosotros podemos actuar con primeros auxilios psicológicos con una persona que va en la calle de pronto y le pasa algo, algún inconveniente. Ahí nosotros la acogemos y damos todos los pasos que ya indicamos. Pero vamos, después que tranquilizamos a esa persona y la conectamos eventualmente con un familiar que la vaya a rescatar o con alguna otra persona, nosotros no vamos a poder verificar el progreso ni darle continuidad a ese caso, porque lo más probable es que no la veamos más, ¿cierto? Entonces, vamos a extraer información y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el progreso de la ayuda solo cuando podamos. Así es que tenemos cerca y el seguimiento puede suceder mediante un encuentro posterior, por teléfono, por correo electrónico, pero esto no siempre se puede hacer. Entonces, en términos de seguimiento, los sí y los no, hacer un convenio para recontactar, entonces convenir, oye, te voy a llamar por teléfono o te voy a ir a ver tal día para ver cómo estás, si se han pasado no sé si estas alteraciones psicosomáticas ya se terminaron, si estás más tranquilo o más tranquila, etcétera, etcétera. Acordar un segundo encuentro, evaluar los pasos de acción a seguir. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Dejar detalles en el aire o asumir que el paciente continuará la no acción del plan por sí mismo o por sí misma. Y dejar la evaluación a alguien más, ¿ya? Entonces, esta parte que es el seguimiento no siempre la podemos hacer, pero sí es necesario cuando rescatamos a una persona de los primeros auxilios psicológicos, estamos hablando, insisto, de cuestiones tan significativas como salvarle la vida a alguien
y actuar de una manera que tenga resonancia en la comunidad, para que esta situación exponencial de la que yo les hablo, de que cuando hay una crisis que nos afecta a todos, como por ejemplo la pandemia o un evento sísmico o lo que sea, no se multiplique a 400, ¿ya? Y bueno, eso es, por mi parte, la verdad es que acorté bastante porque en función de la hora, gracias a quienes escucharon, y bueno, la Corporación Activa de la Inclusión trabaja en distintos ámbitos de intervención, con vulnerabilidad en general y con discapacidad de todo tipo, mental también, por supuesto, y actualmente trabajando mucho en los territorios, dada la contingencia en la que estamos. Así es que muchísimas gracias, y estoy llana a las preguntas que eventualmente puedan surgir. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas o algo similar? ¿Alguna duda, pregunta, anécdota, o quieren responder alguna de las preguntas que dejó Isabel? Sí, o comentarios entre nosotras mismas. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario en relación a lo que hemos conversado, porque estamos en una situación de crisis sociosanitaria, ¿cierto? Y eso es súper importante reiterarlo para todos, digamos, especialmente nuestros participantes, que yo sé que son algunos alumnos, algunas personas son trabajadores en distintas instancias académicas y de otros ámbitos. ¿Y qué significa una crisis sociosanitaria? Significa que hoy día la epidemia impacta en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Usualmente, por ejemplo, cuando hablamos de control niño sano y hay un programa de vacunación para niños de determinadas edades, especialmente, el sector salud se hace cargo y eventualmente también se coordina con el sector de educación cuando se van a colocar las vacunas a las escuelas. Incluso se está pensando hacer vacuna COVID a los niños en las escuelas. Entonces el sector salud coordina con el sector educación y hacen realidad el programa de vacunación. En este caso, esta crisis, yo creo que ya desenfrenada, digamos, dolorosamente ha hecho visible la pobreza en el mundo, ¿cierto? Y la pobreza en ámbitos de vivienda, en ámbitos laborales, en ámbitos de subsistencia, ¿cierto? Antes nos veíamos que, como decía el ministro, que todavía en nuestro país hay muchos campamentos, que las determinantes sociales siguen impactando gravemente a los sectores y haciéndolos más vulnerables. Yo generalmente no hablo de sectores vulnerados, sino que nosotros los vulneramos de alguna manera como sistema social. Entonces, esta crisis ha ido impactando tan gravemente al resto de los ámbitos de la vida de cada uno de nosotros, que salud se sintió sobrepasado, y de alguna manera es una oportunidad de hacer este trabajo intersectorial, fundamental, muy fundamental, porque salud no fue suficiente, ¿cierto? Está claramente que la vacuna no iba a ser suficiente, que hubo que hacer un consejo social que hizo el gobierno de turno para poder enfrentar la pandemia desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social muy especialmente, ¿cierto? Para poder llegar a esos ámbitos que salud no tenía una injerencia directa, aunque la concepción es biopsicosocial, ¿cierto? Una responsabilidad directa para tratar de mantener la subsistencia y la calidad de vida de todos nosotros. Y eso a lo mejor nos amplía la mirada y se nos va a quedar, ¿cierto? Que no solamente estar enfermo, no solamente significa un síntoma, no solamente significa una señal, también un impacto en la vida de las personas, en la vida familiar, en la vida del territorio, en la vida del barrio. Yo me quedo con eso, con esa oportunidad, desgraciadamente, que tuvimos que vivirla como pandemia, para poder hacernos cargo de una visión
más global de lo que es la calidad de vida y la salud de las personas. Yo creo que de aquí para adelante ya salud no va a ser el responsable único, gracias a Dios, digamos, porque también es un sector que está agotado, sobrepasado, colapsado. ¿Sí? Yo hablaba con colegas de los consultorios, no estoy hablando de la unidad de paciente crítico, cómo han sido ellos mismos impactados por la pandemia, cómo han visto fallecer sus propios compañeros de trabajo asociados a pandemia, y eso ha sido un tema muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Así que yo dejo eso para que podamos ampliar la mirada y también desarrollar esta solidaridad, esta empatía, esta gratitud hacia los demás, ¿cierto? Mirar el otro que falleció. Yo estoy hablándole acá desde mi computador, pero mira, mi computador da una ventana y en mi ventana hay una calle. Y esto tan concreto que les estoy hablando, y nada más que para decirle que por esta calle empezó a circular una cantidad de carrozas fúnebres todos los días. Entonces yo estaba en clase aquí y veía las carrozas fúnebres pasando por la ventana de mi computador. Hoy día son menos, gracias a Dios. Y yo me empecé a asustar porque nunca habían pasado por esta calle, solamente acortaban camino para ir para otra parte, pero era impresionante cómo uno va sintonizando con la muerte tan cercana. Ahí estaba presente todos los días. Y yo me paraba, dejaba de hablar hasta que pasara porque sentí que había un sentimiento y esa solidaridad tenemos que seguir desarrollándola. Yo creo que va a ser una herramienta que se nos va a quedar como humanidad y hoy día yo tengo mucha fe en el proceso constituyente, por ejemplo, también, que se da justo en contexto pandemia, en este contexto tan tensionado, ¿no es cierto?, como sociedad chilena. Creo que va a ser una oportunidad de mejorar nuestra convivencia a través de un documento que va a contener los principios valóricos de una sociedad en una época que sufrimos, que falleció muchos compañeros, muchos connacionales, que muchos quedan en una rehabilitación larguísima, que también es otro tema, y que eso nos demuestre que podemos ser un poquito mejor personas tras la pandemia. Ese era un comentario que me surge desde lo emotivo, como decía también Isabel. Complementando un poco lo que dice Mireya, y viendo incluso este mismo ejercicio que estamos haciendo acá, gracias a la invitación de esta instancia de la Universidad de las Américas, yo creo que si algo hemos aprendido los profesionales del área de la educación, de la salud, de las ciencias sociales, es que la forma de trabajar hoy día ante esta coyuntura, ante esta emergencia, ante esta desgracia, es trabajar en red y en forma colaborativa. O sea, esto de trabajar, que es propio de la administración pública chilena y de los servicios públicos, de trabajar, como digo yo, en estanco y de espalda, digamos, y de espalda y de una manera compartimentada, la verdad es que con pocos recursos, ante una tragedia de esta magnitud, lo que ha sido muy exitoso son el modelo en redes y la transdisciplina. Aquí no sobra nadie. Aquí esta es una manifestación en donde estamos hablando de el bienestar de las personas desde distintas ópticas y desde distintas competencias profesionales. Y por lo tanto yo creo que la comunidad también eso espera de nosotros. Eso espera de nosotros, salir, quienes trabajan en el área de la salud, salir, insisto, de esta visión, la verdad es que biomédica, que es bastante limitada. Quienes trabajamos con personas con distintos tipos de discapacidad, también salir solo de ese ámbito y ver que cualquiera de nosotras o de nosotros en algún minuto estamos discapacitados porque, no sé, nos quebramos un pie y tenemos que usar, no sé, un bastón, una muleta, y no somos capaces de tener la funcionalidad que teníamos. Y bueno, y por cierto, yo espero que
todos estos cambios de modelo y de visión de sociedad queden expresados justamente en la Carta Magna que hoy día se está escribiendo, donde yo espero que todos y todas nosotras, así como nuestros pacientes, usuarios, participantes, como queramos llamarlos, también sean fundamentales, porque esto tiene que cambiar en virtud de que las demandas que Chile tiene no pueden seguir esperando. Pero en términos, insisto, estrictamente profesionales como modelo de trabajo, creo que la intervención con un modelo de redes y con un modelo transdisciplinario es la visión que se tiene que imponer. Eso. Bueno, sumándome un poco a lo que dice Mireia, en la parte de la rehabilitación del COVID se trabaja transdisciplinariamente, por si acaso. Es súper importante para que el paciente logre estar en óptimas condiciones después de estar hospitalizado en la parte ambulatoria, trabajar transdisciplinariamente, lo digo desde mi profesión y lo que me ha tocado vivir. A todo esto, en el chat, Alexis Troncoso nos aporta que frente a las nuevas necesidades de contingencia, frente a la crisis socioemocionales, hay un call center al que se puede acudir por alguna situación, se escapa de la intervención, se llama Hospital Digital y dejó igual el link para que uno pueda acceder. Y como para ir cerrando, Carlos Silva puso que hace poco se autocontuvo emocionalmente, no podía parar de llorar por diversos temas y aprovechando que estaba solo, lloré fuerte, grité, me contacté con una amiga para hablar del tema e hice ejercicios de respiración para regular la emoción. Y nos da las gracias por la información de esta sesión, que la encuentra importante y urgente que la mayor cantidad de gente la conozca. Por si alguien quiere ahí aportarle a Carlos o algo, pero creo que estaríamos por hoy. No sé qué opinan, para ir cerrando. Sí, agradecer la invitación de la universidad, del equipo que se armó, y tomarme un poquito del último comentario y lo que también postulaba un poco Isabel, en realidad todas las compañeras, qué pasa en estos tiempos, ¿no? ¿Qué pasa en estos tiempos con esta función de que de alguna forma la palabra se va, ¿no? Como primera aproximación al otro, parece que estamos todos muy conmocionados, ¿no? En esta lógica un poco del trauma, ¿no? De quedarnos sin palabras. Entonces, como primera aproximación, poder repensar y volver a vincularse con el otro desde la palabra sencilla, del diálogo más sencillo puede tener un efecto en el otro, como empezar a simbolizar, a repensar, a hablar de lo que nos ha pasado durante esta época tan dura que estamos viviendo en todo aspecto. Así que sí, pues como apostar un poco a formar vínculos nuevamente mediante la palabra. Creo que eso es fundamental para el bienestar también. Perderle el miedo a eso también, que a veces estamos todos muy a la defensiva con hablar, ¿no? Pareciera ser que todo es acción y perdemos ese vínculo con los otros. Exacto. Yo a modo de general quisiera invitarlos a que pudieran incorporar más en el día a día lo que es la salud mental y crisis. Cuando hay crisis, efectivamente cuesta mucho hablar y la idea es no encerrarse en sí mismo, sino hablar justamente para poder ir buscando alternativas para poder mejorar una crisis, porque una crisis lleva a otra y así con el tiempo va saturando a la persona, a la familia y al entorno. Entonces, ahora, justamente con la situación de la pandemia, justamente habla más de la situación de la salud mental que afecta a la gran mayoría de las personas a nivel nacional, internacional, y lo hemos visto por distintos medios también. Entonces, la idea es poder también tener la capacidad de poder solicitar ayuda en el momento preciso y no dejar que el tiempo nos vaya saturando. Esa es mi invitación y también para que las demás personas puedan reflexionar frente a lo que está pasando.
Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias. Que estén bien.